Bienvenidos a su canal Aprendamos Psicología. En esta ocasión veremos la relación entre el comportamiento humano y la genética. ¿Listos? Aquí vamos. Número 1. Inteligencia. La inteligencia es una de las características más estudiadas en psicología y se ha demostrado que tiene una base genética. Los estudios han encontrado que la heredabilidad de la inteligencia se encuentra en el rango del 50 al 80%, lo que significa que una gran parte de la variación en la inteligencia entre las personas puede explicarse por factores genéticos. Los estudios de gemelos y de familias han sido útiles para entender la influencia de la genética en la inteligencia. Los gemelos idénticos que comparten el mismo material genético tienden a tener una correlación más alta en su inteligencia que los gemelos fraternos, los cuales comparten solo aproximadamente el 50% de su material genético. Además, los hijos biológicos tienen una correlación más alta con el coeficiente intelectual de sus padres biológicos que con el de sus padres adoptivos. Número 2. Trastornos psicológicos. Los trastornos psicológicos como la esquizofrenia, la depresión, el trastorno bipolar y otros tienen una base genética. Los estudios de familiares y gemelos han demostrado que las personas con antecedentes familiares de estos trastornos tienen un mayor riesgo de desarrollarlos. Además, los estudios de adopción también han demostrado que los hijos biológicos tienen un mayor riesgo de desarrollar trastornos psicológicos si sus padres biológicos también tienen el trastorno. Sin embargo, la genética no es el único factor que contribuye al desarrollo de los trastornos psicológicos. Los factores ambientales, como el estrés, la violencia, el abuso y otros traumas, pueden desencadenar la aparición de trastornos psicológicos en personas con una predisposición genética. Los estudios de neuroimagen también han demostrado que hay una base biológica en los trastornos psicológicos. Por ejemplo, la esquizofrenia se ha relacionado con una disminución en el tamaño del hipocampo, una región del cerebro que es importante para la memoria y el aprendizaje. La depresión se ha relacionado con una disminución en la actividad de ciertas áreas del cerebro, como el córtex prefrontal y el hipocampo. Número 3. Personalidad. La personalidad también tiene una base genética. Aunque la relación entre los genes y la personalidad es más compleja que en otros rasgos como la inteligencia, los estudios han encontrado que la heredabilidad de la personalidad varía según los rasgos de personalidad específicos con la extroversión y el neuroticismo, teniendo una heredabilidad del 40 al 60%, mientras que otros rasgos de personalidad tienen una heredabilidad más baja. Al igual que con la inteligencia, los estudios de gemelos y familiares también han sido útiles para entender la influencia de la genética en la personalidad. Los gemelos idénticos tienen una correlación más alta en su personalidad que los gemelos fraternos, lo que sugiere que la genética juega un papel en la personalidad. Además, los estudios de adopción han demostrado que los hijos biológicos tienen una correlación más alta en su personalidad con sus padres biológicos que con sus padres adoptivos. Número 4. Comportamiento adictivo. La adicción a las drogas, el alcoholismo y otros comportamientos adictivos también tienen una base genética. Los estudios de gemelos y familiares han demostrado que las personas con antecedentes familiares de adicción tienen un mayor riesgo de desarrollar adicciones. Además, los estudios de adopción han demostrado que los hijos biológicos tienen un mayor riesgo de desarrollar adicciones si sus padres biológicos también tienen un historial de adicción. Los estudios de neuroimagen también han demostrado que hay una base biológica en la adicción. Por ejemplo, la adicción a las drogas se ha relacionado con cambios en la actividad y la estructura del cerebro en áreas relacionadas con el placer, la recompensa y la motivación. Asimismo,
Es importante tener en cuenta que la genética no es el único factor que contribuye a la adicción. Los factores ambientales, como el estrés, la presión social y el acceso a las drogas, también pueden desempeñar un papel importante en el desarrollo de una adicción. Si te interesa conocer la bibliografía del texto, en la descripción te compartimos la información. Para saber más acerca de psicología, ve el siguiente video. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Por el momento esto ha sido todo. Atentos al siguiente video. Hasta la próxima.